En Europa estalla un escándalo de proporciones colosales. La primera dama de Francia, Brigitte Macron, se encuentra en el centro de una auténtica revelación. La comentarista política y escritora estadounidense Candace Owens afirmó que durante varios años periodistas franceses reunieron pruebas de que Brigitte Macron nació como hombre, con el nombre de Jean-Michel Trogneux. Owens publicó una serie de vídeos en los que analiza paso a paso los detalles del caso, sin cortarse en sus declaraciones y apelando a hechos que durante mucho tiempo fueron ignorados por los grandes medios. Según Candace Owens, todo comenzó con una investigación llevada a cabo por 3 periodistas franceses. Colaboraron con personas cercanas a la familia, analizaron documentos, fotografías y conexiones personales de Brigitte. En cierto momento, según Owens, los servicios de inteligencia franceses intervinieron, detuvieron a los periodistas, les confiscaron los teléfonos y trataron de intimidarlos. No se actúa así cuando se trata de una tontería inventada, comenta Owens. En su opinión, si las acusaciones fueran absurdas, los Macron simplemente habrían ignorado las publicaciones o las habrían desmentido públicamente. Pero optaron por una estrategia de presión, lo cual solo reforzó las sospechas. Owens subraya que el centro de esta historia no es ella, sino las periodistas Natasha Ray y Amandine Roy, quienes lideraron esta investigación durante años. Fue Natasha Ray quien primero afirmó que Brigitte Macron es en realidad una persona transgénero. La demanda judicial presentada contra ella duró varios años, pero en julio el Tribunal de Apelaciones de París desestimó los cargos por difamación. Según Owens, esto fue un auténtico bombazo. El tribunal reconoció el derecho a expresar una opinión y subrayó que las publicaciones no eran ofensivas, sino que se basaban en una investigación y en el interés público. Con su habitual tono irónico, Candace Owens recuerda cómo el presentador británico Piers Morgan intentó avergonzarla por sus declaraciones. La acusó de difamación y de difundir desinformación, pero Owens replicó: ¿por qué no lees la investigación antes de lanzar acusaciones? Recordó que los materiales no fueron elaborados por ella, sino por periodistas franceses, y recalcó que Brigitte Macron aún no ha mostrado ni una sola fotografía de sus primeros 30 años de vida, ni ha aparecido junto al hermano cuya existencia insiste en afirmar. Solo hace falta mostrar una foto y se acaba. Pero en lugar de eso, van a juicio, declara Owens. Además, está convencida de que si Brigitte quisiera desmentir los rumores, bastaría con una acción sencilla: aparecer con su supuesto hermano o mostrar fotos antiguas. Pero eso no ocurre. Y para Owens, eso significa que el entorno de los Macron no se está defendiendo, sino que está ocultando la verdad. Las periodistas Ray y Roy, a quienes Owens llama heroínas, analizan todos los aspectos del caso en un vídeo de 4 horas publicado en YouTube. Hablan de documentos dudosos, de desaparición de archivos, de extrañas incoherencias biográficas. En respuesta, Brigitte Macron las demandó por 18 cargos de difamación. El tribunal, como destaca Owens, no encontró fundamento alguno para considerar esos cargos como difamatorios. Los abogados de las periodistas salieron victoriosos de la sala. Intentaron hacerme lo mismo, dice Candace. Se aferran a una sola foto, intentan acusarte de haberla manipulado, te llevan a juicio y luego gritan que ganaron porque la imagen no fue editada. Pero todo es un juego. El punto es que la primera dama de Francia no explica las contradicciones evidentes en su biografía. En uno de sus vídeos, Owens recuerda un detalle sorprendente que rara vez se menciona en la prensa europea. Brigitte Macron comenzó su relación con Emmanuel cuando él tenía 15 años y ella pasaba de los 40. Y no importa si en realidad era hombre o mujer, el hecho sigue siendo un hecho. Esta historia, en cualquier otro país, habría sido un escándalo. Pero aquí, ¿es una leyenda romántica? Para Owens, el escándalo en torno al género de Brigitte no es simple prensa amarilla ni conspiración. Es un intento de exponer los dobles estándares de las élites,
que durante años han vivido intocables. En cualquier situación normal bastaría una foto. Y si no la hay, ¿qué impide mostrarla? ¿Por qué en su lugar hay arrestos, intimidaciones y batallas judiciales? Se pregunta la comentarista. La reacción de Piers Morgan merece atención especial, según Owens. Incluso propuso una apuesta, $100,000 a una organización benéfica si Owens no podía probar su afirmación. Ella aceptó. Es más, ironizó que probablemente él perdería y no pagaría. Apuesto 100,000 a que no dará ni un centavo. ¿Qué dices a eso, Pierce? Ahora los Macron planean apelar la decisión ante una instancia superior. Según Candace, esto parece una táctica dilatoria para ganar tiempo. Pero perderán, porque Brigitte es un hombre. Nació hombre y seguirá siéndolo. Y aunque pintes un cerdo con pintalabios, sigue siendo un cerdo, afirma Owens. El desenlace de esta historia, según Candace Owens, será revelador. En su opinión, es una victoria no solo para dos periodistas, sino para todos los que luchan contra las mentiras de la élite. Intentaron destruirlas. Las llamaron locas, paranoicas, conspiranoicas. Pero al final ganaron. Y ahora tenemos el derecho legal de decir la verdad. Y la verdad es que la primera dama de Francia es un hombre que cambió de sexo. El escándalo ya ha provocado una fuerte reacción no solo en Francia, sino en toda Europa. Las redes sociales arden en debates acalorados, mientras las figuras oficiales prefieren guardar silencio. Para Owens, el silencio de la élite es su forma de admitir. Y cuanto más fuertes son los juicios y amenazas, más cerca está la verdad. Felicito a Natasha Ray, a Amandine Roy y a todos los que no tuvieron miedo de llegar hasta el final. Esta victoria es de todos nosotros. Mientras tanto, según la versión oficial cuidadosamente decorada, la historia de los Macron es un cuento francés de amor inmune al paso del tiempo y al juicio público. La profesora de literatura Brigitte y su alumno Emmanuel se enamoraron cuando él aún era adolescente. Drama, pasión, lucha por el amor y, por supuesto, final feliz. Pero en esta pastoral romántica hay un pequeño detalle. La diferencia de edad entre ellos supera las 2 décadas. ¿Un detalle sin importancia? Tal vez, si fuera lo único. Pero la periodista estadounidense tiene otra opinión. Según ella, este cuento tiene demasiados agujeros en la trama. Uno de ellos es la imagen pública excesivamente perfecta de Brigitte. Todo está redactado como en un guión de Hollywood. Ella es la musa, él el joven determinado, el destino, compartido. Solo que, ¿por qué en esta película perfecta faltan tantas imágenes del pasado? Owens llama la atención sobre una figura que permanece en la sombra del relato oficial. Michelle, Mimi, Marchand, conocida como el azote del espectáculo francés y el cerebro detrás de cualquier intriga de relaciones públicas que se precie. Según Owens, fue ella quien construyó la imagen de Brigitte ladrillo a ladrillo. Seleccionaba fotos, aprobaba citas, corregía la biografía. Todo esto con el objetivo de crear una primera dama cómoda, segura y, sobre todo, apolítica. La historia adquiere un sabor particular al recordar quién es Marchand. Nacida en Marsella, estuvo durante años en el centro de los mayores escándalos antes de convertirse en la directora informal de imagen pública de políticos, celebridades y otros personajes de reputación pública. A su paso queda una larga estela de rumores, desde colaboración con la policía a cambio de información comprometedora hasta acuerdos poco claros con los medios. En su currículum figura la dirección de la agencia Best Image, que suministraba fotos convenientes a los tabloides. Esas fotos donde la luz cae en el ángulo correcto y el encuadre convierte incluso el momento más polémico en algo fotogénico. Cuando Emmanuel Macron apareció en escena, acompañado de una mujer que resultó ser su exprofesora de francés, fue necesario todo un orquestado esfuerzo de relaciones públicas. Y ahí entra en juego Marchand. Es probable que ella garantizara que la historia de amor, que al principio causaba desconcierto,
se transformara en una tierna oda a la devoción y a la sabiduría femenina madura. ¿La edad de Brigitte? Bueno, ¿quién no se confunde con los números cuando se trata del amor? Y sin embargo, es precisamente a partir de 2016 cuando comienza la discordancia. Una fuente indica una edad de 36 años, otra de 39, y una tercera afirma una diferencia de 17 años. Más tarde se oficializó la versión de una diferencia de 24 años, pero el camino hacia esa cifra resultó ser accidentado. El público no lograba seguir las metamorfosis de los datos biográficos, y la desconfianza se fue asentando como un telón de fondo constante. Un perfil de edad tan flexible en la esposa del futuro presidente resultaba, por decirlo suavemente, inusual. En este contexto, el comportamiento del equipo legal de Macron parecía nervioso. Los periodistas que intentaban investigar más a fondo se encontraban invariablemente con negativas a comentar, amenazas de demandas o fórmulas del tipo: esta información no está sujeta a discusión. Casi cualquier artículo que abordara la juventud de Brigitte pasaba automáticamente a ser objeto de especial atención por parte de los abogados. Algunos medios, tras este tipo de contactos, preferían desistir por completo de seguir publicando. Esa reacción no hacía sino avivar el interés. Porque cuando algo se protege con tanto fervor, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué se esconde detrás de esa fachada impenetrable? ¿No se están empleando demasiados recursos para mantener una versión que ya es, en teoría, la oficial? Marchand, según Owens, no era simplemente una asistente. Estaba construyendo toda una mitología en torno a la primera dama. Una mitología con parámetros editables. Además, Marchand contaba con herramientas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, entrevistas meticulosamente dirigidas, en las que cada pregunta estaba previamente acordada y las respuestas sonaban como redactadas por un gabinete de prensa. O fotos preparadas y publicadas en el momento justo para desviar la atención pública. Y por supuesto, redes sociales donde la imagen de Brigitte se filtraba con esmero, solo luz, solo comentarios amables, ningún debate sobre el pasado. No puede olvidarse un detalle curioso: una sesión de fotos especial en 2017, en la que la primera dama aparece con un aspecto sorprendentemente distinto al de sus apariciones anteriores. No solo cambiaron el peinado y el maquillaje, sino también la estructura facial, la expresión, la complexión física. Las transformaciones estéticas no son raras en la política, pero incluso para los estándares de la élite parisina, esta metamorfosis generó preguntas. ¿Cirugía? ¿Trabajo de estilistas? ¿O simplemente la necesidad de adaptar la realidad al avatar ya creado? En este contexto, las declaraciones de Candace Owens no suenan tan descabelladas. Ella no solo acusa, sino que señala una manipulación sistemática de la imagen. Su tesis principal es que la historia de la primera dama no es un caso aislado, sino un síntoma de una práctica mucho más extendida, donde la imagen importa más que la biografía. Y si incluso la edad puede reescribirse, ¿dónde está el límite de lo posible? La opinión pública francesa, sin embargo, se encuentra dividida. Algunos creen que hablar sobre la apariencia y la edad es de mal gusto. Otros consideran que la sociedad tiene derecho a saber quién está en el centro del escenario político. Al fin y al cabo, si la imagen de Brigitte fue creada como un producto, ¿no tiene el consumidor derecho a conocer sus ingredientes? La figura de Mimi Marchand hoy parece haber desaparecido de la escena. Tras varios procesos judiciales y escándalos, prefiere no aparecer en público. Pero eso no significa que su influencia haya desaparecido. Simplemente se ha vuelto menos visible, como tantas otras cosas que alguna vez parecían evidentes. Queda la pregunta: ¿por qué fue necesaria una maquinaria de relaciones públicas tan poderosa para crear una imagen concreta? ¿Por qué tanta reacción defensiva ante los intentos de estudiar el pasado de la primera dama? Y finalmente, ¿quién fijaba realmente las reglas del juego? ¿Los periodistas, la sociedad
¿O esa discreta mujer de Marsella, armada con Photoshop, contactos y la habilidad de desaparecer cuando resulta conveniente? Según Owens, todo comenzó con una elegante formalidad, una carta de los abogados de los Macron, pulida como un tenedor de plata en el Palacio del Elíseo. En ella, sin embargo, no había el fuego habitual de este tipo de casos, ni acusaciones furiosas, ni desmentidos rotundos, ni intentos de desmontar de inmediato las afirmaciones que circulaban en el espacio público. Solo una exigencia legal seca, cesar la difusión de calumnias, y una amenaza igualmente seca, en caso de desobediencia, habrá juicio. Pero a las preguntas principales, ¿existen documentos que acrediten la biografía de Brigitte? ¿Hay fotos que puedan presentarse? No hubo, ni ha habido, respuesta. Ni una frase clara, ni un detalle convincente, solo una evasión silenciosa. La propia formulación de las quejas resultaba sorprendentemente vaga, como si el objetivo no fuera refutar, sino más bien paralizar el debate. La palabra calumnia en la carta sonaba como un tapón universal, sin necesidad de explicación. Jurídicamente impecable, cortés a la francesa, pero con cálculo frío. Si fuera una escena teatral, los Macron interpretarían su papel con una amenaza contenida, sin gritos, pero con la insinuación de que la obra podría no terminar bien para todos. Pero la historia no terminó ahí. Salió a la luz una figura imposible de ignorar en este tema, Nathalie Rey. La periodista francesa, que en su día estuvo en el centro de la investigación, volvió al foco. Fue ella quien, mucho antes de la actual ola de interés, publicó materiales que generaron, por decirlo suavemente, reacciones contradictorias. Según ella, en cierto momento la presión de los círculos políticos y mediáticos fue tan intensa que tuvo que abandonar el país. No con un visado turístico, ni por cambiar de aires, sino con una solicitud de asilo político. No es precisamente una trayectoria habitual para una periodista de crónica social. Es notable que Rey no se limita a insinuaciones nebulosas. En sus entrevistas habla directamente de seguimientos, intentos de hackeo, presiones de estructuras estatales. Según ella, varios medios se negaron a publicar sus artículos incluso después de haber pasado la revisión legal. Y nadie le dio una negativa oficial. Las redacciones simplemente desaparecían del radar, dejando de responder llamadas y correos. Esta táctica de silencio selectivo parece haberse convertido en un estilo característico de reacción. No combatir las afirmaciones, sino fingir que no existen. El telón de fondo de esta historia es un cambio notable en la actitud hacia la libertad de expresión en el contexto europeo. Democracias consolidadas, antaño orgullosas de su prensa libre, hoy muestran un enfoque cada vez más comedido hacia temas que podrían alterar la calma pública. Escándalos que hace 10 años habrían provocado audiencias parlamentarias e intensas entrevistas, hoy se disuelven rápidamente en el flujo de noticias si no lo señala un gran medio. Y los grandes medios, como por arte de magia, suelen mirar hacia otro lado. Lo irónico es que las autoridades rara vez rechazan comentar directamente. Prefieren el estilo de la ausencia educada. No es posible responder en este momento. O, el tema no es de nuestra competencia. En esencia, vienen a decir, ustedes aguanten, pero sin nosotros. Esto crea la ilusión de apertura con sordera práctica. Y el periodista que se atreve a investigar más a fondo corre el riesgo de convertirse no en un defensor de la verdad, sino en una figura incómoda para la narrativa oficial. En este sentido, la reacción de Owens resulta sorprendentemente contenida. En lugar de titulares escandalosos e histeria, ofrece un análisis calmado, referencias a fuentes, llamados a mostrar los documentos si todo es tan transparente como se afirma oficialmente. Pero es precisamente esa insistencia cortés la que exaspera a quienes están acostumbrados a controlar el discurso sin dar explicaciones. Su pregunta, ¿dónde están los documentos?, quedó suspendida en el aire con una fuerza inesperada, precisamente porque fue formulada sin gritar,
pero con una lógica exigente. El motivo recurrente del silencio, la evasión de respuestas y la invisibilidad selectiva ya difícilmente puede considerarse una coincidencia. Recuerda a una escena de novela policíaca, en la que el silencio se convierte en la prueba clave. La paradoja es que cuanto más tiempo se ignora un tema a nivel oficial, más se cubre de rumores, conjeturas y versiones alternativas. Y más fuerte es el deseo de saber por qué justamente esta cuestión provoca tanta incomodidad. Resulta revelador que ningún periódico francés de gran tirada haya cubierto la situación de forma detallada. Solo han aparecido breves comentarios aquí y allá, con el tono de una americana excéntrica dice tonterías, sin análisis, sin investigación, sin verificación de hechos. Incluso si la información basada en Ray u Owens puede parecer polémica, la atmósfera misma de silencio es mucho más interesante. No se trata solo de una disputa sobre la identidad de la esposa del presidente, es un reflejo de cómo ha cambiado el espacio informativo en los últimos años. Si los periodistas realmente temen trabajar con este tema, entonces la pregunta va más allá de la biografía de una mujer. Se trata de los límites de lo permitido en el discurso público. ¿Dónde está la línea a partir de la cual incluso una insinuación se considera violación de un tabú no escrito? ¿Y quién decide que ese tabú existe? El relato de Owens y la historia de Ray no son meros intentos de atraer la atención. Son, más bien, una prueba de la elasticidad del entorno mediático. Y por ahora revelan que, pese a la aparente diversidad de opiniones, existe un filtro bastante rígido de lo que se considera aceptable. Y según la reacción observada, el tema de Brigitte no pasa ese filtro. Da igual quién lo mencione, una periodista francesa o una comentarista estadounidense. La respuesta es la misma: silencio, negativa, aislamiento. Cuando la negativa a comentar se convierte en herramienta universal, la propia idea del periodismo como búsqueda de la verdad comienza a erosionarse. Si no es posible hacer preguntas sin arriesgarse a convertirse en objeto de amenazas, entonces lo único que queda es la imitación de una sociedad libre. Una sociedad donde la prensa existe formalmente, pero sus límites están trazados con líneas invisibles que no se pueden cruzar sin consecuencias. Por eso, en la historia de la Carta de los Abogados, la salida de Ray y el profundo silencio de los medios franceses, hay mucho más de lo que parece. No hace falta ser partidario de teorías conspirativas para notar que la reacción ante el mero interés fue más agresiva que ante cualquier suposición. Y eso ya es un síntoma en sí mismo. El mayor problema para los periodistas que decidieron investigar el pasado de la primera dama de Francia es la total ausencia de fotografías fiables de Brigitte Macron, anteriores a 1993. Hablamos de una persona que en ese momento ya había pasado largamente los 40 años. No hay fotos escolares, ni imágenes de su época universitaria, ni fotografías de la vida cotidiana. Nada vacío, como si toda una parte de la vida hubiese sido eliminada de la cronología. Más aún, todos los intentos de encontrar fotos de aquellos años a través de fuentes oficiales se encuentran con un muro de silencio. Los periodistas que insisten en seguir la pista descubren que cualquier solicitud a archivos, escuelas o familiares termina sin resultado. No hay respuestas, no hay materiales, ni siquiera excusas convincentes. Es especialmente curioso que en las pocas fotos que sí han salido a la luz, prácticamente en todas, sin importar el año o el lugar, el cuello de Brigitte aparece cubierto. Puede ser con una bufanda de seda, el cuello de un abrigo, un pañuelo o una prenda con drapeado. Ni una sola foto con el cuello descubierto. Esta coherencia estilística resulta llamativa. En eventos públicos, no siempre se controla el ángulo de la cámara, especialmente en multitudes o reuniones informales. Y sin embargo, no existe ni una imagen en la que se vea claramente el cuello de la primera dama. Algunos lo atribuyen al gusto personal. Otros, a un intento de ocultar marcas de alguna intervención quirúrgica. Pero también existen versiones más exóticas.
En una era digital, donde incluso figuras públicas secundarias tienen decenas o cientos de fotos en archivos, la desaparición de todo un segmento del pasado de una mujer que se convirtió en la esposa del presidente resulta, cuando menos, extraña. Los intentos de los periodistas por obtener más fotografías a través de la agencia Marchand, que representa a la familia Macron, fueron infructuosos. Las respuestas a las cartas oficiales eran educadas, pero formales. En los archivos no hay esas fotos. Y cuando como compromiso se entregaron dos imágenes, una de una comunión, otra en un ambiente familiar, surgieron aún más preguntas. La primera sorprendía por su mala calidad y la falta de una fecha clara. La segunda generaba más controversia. No estaba claro quién aparecía en la imagen, ni dónde ni cuándo fue tomada. Algunos detalles, el entorno, la ropa, las expresiones, daban la sensación de que la escena era artificial. Y las rarezas no se limitan a Brigitte. También afectan a su entorno. Las pocas personas que la conocieron en sus primeros años se niegan, por razones diversas, a comentar. Algunos dicen estar ocupados, otros que perdieron el contacto, y otros simplemente afirman que es mejor no meterse. Como si una sombra de silencio colectivo se hubiera instalado sobre esta historia. Podría pensarse que todo esto son meras casualidades, o una expresión del amor francés por la privacidad, si no fuera por la constancia de estas casualidades, y porque afectan a todos los aspectos del pasado, desde los centros educativos hasta los archivos familiares. Normalmente, cuando una figura pública gana notoriedad repentinamente, comienzan a emerger detalles biográficos, excompañeros de escuela, profesores, vecinos. Aquí, en cambio, no aparece nada. Resulta también llamativo que incluso los grandes medios, incluidos los internacionales, prefieran evitar el tema. Las referencias al pasado de Brigitte en publicaciones serias son poco más que una lista de generalidades. Edad, profesión, matrimonio con el futuro presidente. Y nada más. Sin detalles, sin fuentes, sin citas de archivo. Como si toda la biografía hasta cierto punto existiera únicamente en forma de relatos indirectos. Algunos escépticos suponen que esto es resultado de una operación de edición mediática intencional, una limpieza biográfica apoyada en herramientas digitales. En una era donde basta con unos clics para eliminar información indeseada o modificar fuentes, esta hipótesis ya no parece descabellada. Más aún considerando que la tecnología actual permite alterar metadatos, reestructurar contenido y borrar rastros digitales. También llama la atención que el tema prácticamente no se aborde en la televisión francesa. Ni siquiera en programas dedicados a escándalos o investigaciones aparece el nombre de la primera dama más allá de las crónicas sociales. No hay indagaciones, ni debates, ni intentos de formular preguntas incómodas. Es paradójico. En un país con una de las prensas más libres del mundo, los periodistas parecen actuar como si no vieran el vacío en la biografía de la esposa del presidente. Vale la pena fijarse también en cómo reaccionan las instituciones oficiales ante preguntas sobre el pasado de Brigitte. La oficina de prensa del Palacio del Elíseo responde con fórmulas genéricas, repitiendo declaraciones publicadas hace muchos años, sin precisiones, sin añadidos, sin evolución, como si la biografía hubiese sido fijada hace tiempo y no pudiera modificarse. Esta congelación suele ser característica de los mitos políticos, no de las historias vivas. Llama la atención, además, que incluso en los niveles de periodismo independiente y blogosfera, muchos autores que se atreven a tocar el tema desaparecen repentinamente del radar. Algunos cierran sus proyectos, otros cambian de temática, y a otros se les borran publicaciones antiguas. Claro que puede ser casualidad, pero la frecuencia con la que ocurre obliga a preguntarse. Incluso en países donde la figura de la primera dama es más bien simbólica, el interés por su biografía se mantiene constante. Más aún si la diferencia de edad y de estatus social con su esposo provoca debates públicos. En el caso de Brigitte sucede lo contrario. Cuantas más preguntas, menos respuestas.
como si una mano invisible construyera un escudo perfecto de silencio. Es curioso que varios caricaturistas franceses, que hace apenas unos años dibujaban activamente a Brigitte en clave satírica, ahora parecen haber olvidado por completo su existencia. No hay ironía, ni bromas mordaces, ni siquiera una atención neutral. Solo retratos oficiales y formulaciones amables. Se puede debatir eternamente si esto encierra algo más profundo que una simple historia personal. Pero hay algo que no deja lugar a dudas. Cuando del pasado desaparecen no solo fechas, sino también las pruebas visuales de esas fechas, surge inevitablemente la cuestión de la confianza. Porque en una época en la que hasta los escolares dejan una huella digital, la ausencia total de pasado en torno a una figura pública resulta demasiado pulcra para ser casual. La historia del exmarido de Brigitte, André-Louis Osier, hace tiempo que dejó de pertenecer al terreno de la crónica social para entrar en la categoría de leyenda semiespectral. La prensa francesa, experta en condensar ideas con precisión, lo bautizó como el fantasma de Francia, y en esta ocasión dio en el clavo. Sorprendentemente, en la era de las huellas digitales y la exposición total, no hay rastros de Osier ni siquiera con lupa. No existe un expediente claro, ni una trayectoria profesional, ni un relato verificable de su biografía. Da la impresión de que apareció en el momento oportuno, interpretó un papel episódico en la biografía de la futura primera dama y luego desapareció sin dejar rastro. Sobre el papel, se le asocia con el sector bancario. Pero ¿qué bancos eran? ¿En qué condición trabajó? ¿Qué funciones desempeñaba? Todo está envuelto en una espesa niebla informativa. Ninguna aparición pública, ni una sola foto profesional, ni rastro en anuarios especializados, ni participación en conferencias, ni siquiera en eventos secundarios. Y eso que el sector bancario no es precisamente una industria hermética, especialmente en Francia, donde los vínculos, las reputaciones y los cargos suelen documentarse con una escrupulosidad típicamente gala. Un matiz aún más surrealista lo añade la declaración de la hija de Osier en 2019. Anunció la muerte de su padre. Pero la imagen que acompañaba esta triste noticia parecía más una postal vacacional. Un hombre en bañador, de pie junto al agua. Sin fecha, sin confirmación oficial, sin certificado de defunción, sin comunicado municipal, sin necrológica. En un país donde incluso las biografías de actores de tercera fila están debidamente archivadas, esta ausencia total de registros desconcierta. Según investigadores independientes, incluso la foto de boda de Brigitte y André-Louis Osier plantea dudas. La periodista Natasha Rey, que ha abordado en varias ocasiones el origen de la primera dama, asegura que el hombre en la imagen no es Osier, sino su primo. No hubo desmentidos oficiales ni aclaraciones. Pero el silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Los archivos están inaccesibles o guardan un mutismo diplomático. Los registros nacionales no recogen ni la fecha, ni el lugar, ni el hecho mismo del matrimonio. Como si toda esa historia hubiera sido cuidadosamente insertada en una biografía donde la tinta ya se ha desvanecido. Se forma así un panorama extraño, un personaje clave del pasado de la mujer que se ha convertido en símbolo de la escena política francesa parece haberse disuelto en el aire. Un nombre sin biografía, sin rastros, sin voz. Y si se tratara de un ciudadano anónimo, quizás nadie prestaría atención. Pero en este caso, el estatus público de Brigitte, su rol en el Elíseo y su influencia sobre el presidente complican las cosas. La falta de información básica sobre la familia de la primera dama no solo genera rumores, sino hipótesis consistentes. Se puede, claro, suponer que todo esto es fruto de una desafortunada serie de coincidencias. Hay zonas blancas en la vida. A veces se pierden archivos, no se conservan fotos, o las personas mueren sin dejar huella en Internet. Pero todo eso sonaría más verosímil si estuviéramos hablando de los años 60. En una época en la que cada empleado bancario tiene un perfil digital y cualquier ascenso profesional es reseñado en la prensa económica,
La desaparición total de información no parece una casualidad, sino una simplificación cuidadosamente planificada. Y es que las dudas sobre la biografía de Brigitte no se limitan a Ozier. Su propia juventud, su etapa como profesora, las historias sobre el colegio y los alumnos, la cronología de los hechos. Todo despierta interés entre quienes están acostumbrados a contrastar palabras con documentos. Pero en el caso del exmarido, la sensación es aún más inquietante. No son simples lagunas, sino segmentos enteros arrancados del carrete. La vida conyugal de Brigitte y Ozier, según las fuentes oficiales, se prolongó durante varias décadas. Tuvieron 3 hijos. Pero incluso ese hecho genera contradicciones. No hay una sola entrevista detallada con el exmarido, ni una aparición pública suya. Incluso las exparejas de presidentes como Sarkozy u Hollande, a pesar de evitar los focos, terminaban apareciendo en algún momento. Aquí no hay nada. Silencio absoluto, y además ensordecedor. No se trata del derecho a la vida privada. Eso está claro. La cuestión es cuánta privacidad puede permitirse la familia de un líder de una gran potencia europea, sobre todo en tiempos en que la confianza hacia los políticos ya no se mide solo por sus programas, sino también por su transparencia. La ausencia total de información verificada no es solo una rareza, es un vacío que cada cual puede rellenar como le plazca. Y como el vacío no dura mucho en el espacio público, pronto se llena de rumores, teorías y conjeturas. Resulta especialmente llamativo el entusiasmo con el que las autoridades evitan responder a preguntas sobre el tema. No ha habido aclaraciones, ni ruedas de prensa, ni siquiera respuestas en redes sociales. Da la impresión de que hablar de esto no solo es incómodo, sino directamente tabú. Y cuando los periodistas preguntan, pero solo reciben evasivas del tipo, «Eso es personal», la desconfianza no hace sino aumentar. Dado el peso simbólico del Palacio del Elíseo y su amor histórico por el protocolo, el hermetismo que rodea la historia de Ozier contrasta con los estándares de transparencia franceses. Francia no es precisamente el país donde las biografías de las primeras damas se escriben con la fórmula. Créanme porque lo digo yo. Es un país donde hasta las cartas de amor de personajes del siglo XVIII se conservan en los archivos como tesoros nacionales. En este contexto, la fantasmagoría de André-Louis Ozier no parece un simple olvido, sino una historia deliberadamente envuelta en una capa de intangibilidad. Y cuanto más tiempo permanece así, más atención atrae. Se puede repetir hasta el cansancio que no hay nada vergonzoso en la vida privada. Pero cuando se trata de personas que influyen en los asuntos del Estado, cada fragmento de su biografía se vuelve parte de un relato colectivo. Y si de pronto desaparecen algunos capítulos, la gente inevitablemente empieza a preguntarse, ¿no será que desaparecieron porque contenían algo incómodo? Y lo más curioso es que los canales oficiales no se apresuran a ofrecer una versión alternativa, aburrida y banal, que normalmente ayudaría a desinflar el misterio. Y en ese momento se hace evidente por qué la prensa, a pesar de todos los intentos por desviar la atención, vuelve una y otra vez al fantasma de Francia. Porque en un mundo donde todo deja un rastro digital, la ausencia total de huellas no es un pasado olvidado, sino un silencio estruendoso. Un ingrediente adicional para quienes prefieren observar la política no solo a través de elecciones y proyectos de ley, sino también a través del vapor apenas perceptible de teorías e insinuaciones, es la figura de Françoise Noguès Macron, madre de Emmanuel Macron, oficialmente médica, neuróloga, académica. Extraoficialmente, un personaje envuelto en un conjunto de rumores y conjeturas que hace tiempo que llevan una vida propia. Algunos comentaristas franceses señalan que hay momentos en su biografía que de pronto reavivan las ramas más exóticas de los bosques conspirativos. En ciertos círculos se afirma que Françoise supuestamente tenía la costumbre de ayudar a jóvenes, principalmente adolescentes, a cambiar sus documentos, supuestamente para que pudieran someterse a ciertas operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Una cuestión delicada.
Algunas insinuaciones apuntan al cambio de sexo, otras a programas de corrección psicológica. Las fuentes de esta información son anónimas o muy vagas. Pero lo curioso es que la historia sigue circulando. Y no en los rincones oscuros de Internet, sino en programas de debate legales, blogs y redes sociales. Por supuesto, ningún documento oficial confirma semejantes cosas. Pero la naturaleza misma del rumor está construida de tal manera que la falta de confirmación oficial se percibe como una prueba indirecta. Y a partir de ahí, todo sigue el mejor estilo del folclore. Si algo se barre bajo la alfombra, es porque hay algo que esconder. Especialmente si se trata de datos personales, manipulaciones médicas y jóvenes que luego, según los defensores de esta versión, desaparecían del radar público. No menos intrigante resulta aquella guinda del pastel, la mención del programa MK Ultra, un proyecto estadounidense de la Guerra Fría, originalmente vinculado a la CIA y centrado en el estudio del control mental. En ese contexto, la mención de una posible participación de François o de sus colegas en experimentos de este tipo adquiere un matiz bastante más oscuro. Por supuesto, suena como el guión de una serie barata con tintes paranoicos. Pero basta con mirar la biografía de Emmanuel Macron para que el nivel de tensión en estas teorías suba inesperadamente. Es sorprendente cuántos elementos de su infancia encajan fácilmente en ese marco conspirativo. Un escolar aislado de sus compañeros, un adolescente estrechamente protegido por una mujer adulta, su profesora, que luego se convierte en su esposa. Una relación que, en cualquier otro contexto, habría generado preocupación pública y condena social. Pero en el caso de Macron, curiosamente, se aceptó como un romanticismo excéntrico. Aunque en los archivos de investigaciones periodísticas aparecen con frecuencia testimonios sobre prácticas educativas extrañas en escuelas privadas, pruebas psicológicas inusuales y métodos de reprogramación del comportamiento adolescente. Particularmente llamativa es, en los mismos círculos donde se menciona a François y al MK Ultra, la discusión sobre la extraña desconexión emocional de Emmanuel Frialdad en la comunicación. Una distancia deliberada, como si hablara desde detrás de un vidrio. Algunos psiquiatras, sin mencionar nombres, describen estados similares como resultado de una profunda intervención psicoemocional en la infancia. A veces lo llaman disociación personal. A veces, consecuencias de métodos de adaptación conductual. El hecho de que de vez en cuando aparezcan en las altas esferas del poder personas con un pasado poco convencional no es novedad. Pero cuando alrededor de ellos giran tramas más propias de novelas de espionaje, el público inevitablemente empieza a hacerse preguntas. No solo sobre las posibles acciones de François, sino también sobre el silencio cómplice del establishment médico y educativo. Porque si tales cosas realmente ocurrieron, no pudieron hacerse en solitario. Lo que significa que alguien, en algún lugar, al menos cerró los ojos. O abrió la puerta. Añade un toque aún más picante el hecho de que François, según diversos testimonios, supuestamente participó en varias iniciativas académicas relacionadas con el diagnóstico temprano de desviaciones neuroconductuales. En teoría, un trabajo importante y útil. Pero en la narrativa conspirativa, otro motivo de sospecha. Bajo una fachada respetable, podrían haberse probado métodos de intervención más amplios. Y si a esta ecuación se le añade el estatus familiar, las conexiones en la élite y el acceso a niños especiales, la imaginación se desboca. Lo más curioso es que los desmentidos oficiales sobre esta información son extremadamente escasos. Ni la familia ni el entorno de Macron se apresuran a entrar en polémicas. Tal vez por sentido común, como diciendo que no tiene sentido comentar disparates. Pero el efecto, como se sabe, es el contrario. El silencio en el espacio público siempre se interpreta de forma ambigua. Más aún cuando se trata del presidente de un país que define la agenda interna y externa de Francia, habla desde posiciones morales y aspira al rol de líder de toda Europa. François no da entrevistas, no publica memorias, no aparece en la prensa rosa. Y eso es otra fuente de especulaciones.
Por lo general, biografías como la suya acaban convirtiéndose tarde o temprano en objeto de artículos de revista, emisiones televisivas, memorias. Pero aquí hay un muro opaco, como si alguien protegiera deliberadamente la imagen y el pasado. A algunos no les interesa, a otros, demasiado. Súmese a esto el creciente interés público por los temas de identidad, transformaciones, transiciones de género, especialmente en la Francia progresista de los últimos años, y cualquier mención de historias antiguas adquiere nuevos significados, porque el clima social ha cambiado. Preguntas que antes causaban burlas, hoy se plantean con seriedad, y cualquier coincidencia del pasado con la agenda actual cobra otro sentido, especialmente si se trata de una familia directamente vinculada a la presidencia y a la formación del fundamento moral del Estado. Por supuesto, todo lo anterior no es más que un conjunto de afirmaciones no confirmadas, fragmentos y asociaciones. Pero, como demuestra la práctica, son precisamente esas historias las que hoy moldean el estado de ánimo de la sociedad. Especialmente en una época en la que la línea entre la verdad y la interpretación está hace tiempo desdibujada. Y cada nuevo trazo en la biografía de una figura pública se percibe no tanto como un hecho, sino como un símbolo. Y los símbolos, como bien se sabe, son resistentes, incluso si se basan en el vacío. Cuando Candace Owens se dirigió al presidente de Francia con una serie de preguntas sumamente concretas sobre la biografía personal de su esposa, la reacción fue mínima hasta el extremo. No hubo comentarios oficiales, ni filtraciones oficiosas, ni insinuaciones de una posible aclaración. La solicitud de acceso al archivo familiar, en especial a las fotografías de infancia y juventud de Madame Macron, quedó sin respuesta. En lugar de explicaciones, se levantó un muro de silencio reforzado por la tradicional manera francesa de hablar con la mayor elegancia posible, sin decir nada sustancial. Para sorpresa de muchos observadores, la respuesta oficial se redujo a una táctica vieja y probada: culpar de todo a la desinformación. El presidente, en una entrevista, calificó lo ocurrido como una fantasía enfermiza, una mentira y un ataque personal, un tema que, según él, no debería ser objeto de debate. No porque ya haya sido refutado, sino porque es demasiado personal y supuestamente ofensivo. El hecho de que se trate de una figura pública, la primera dama de Francia, que aparece en canales estatales y en portadas de revistas europeas, ni siquiera se considera en este razonamiento. Macron señaló que estas publicaciones le causan sufrimiento, perturban su vida y destruyen el espacio familiar. Una reacción tan emocional podría haber suscitado empatía, de no ser por un pequeño detalle. Evita convenientemente el fondo del asunto. ¿Por qué no simplemente presentar pruebas que desmientan todo si realmente se trata de invenciones? La ausencia de base probatoria, acompañada de una reacción emocional intensa, genera más preguntas que la propia iniciativa de Owens. Al fin y al cabo, si las acusaciones son tan absurdas, podrían haberse desmentido con una simple rueda de prensa, sin necesidad de arremeter contra las plataformas. Aquí aparece un matiz curioso. En lugar de responder, las autoridades optaron por una línea acusatoria. Pero no contra la periodista ni contra la autora de las publicaciones. No. Los culpables fueron unas abstractas redes sociales. Resulta que ellas desestabilizan a la sociedad, alteran el clima moral y socavan las instituciones. ¿Qué instituciones exactamente no se especifica? Pero el efecto se consigue. La atención del público se desvía del fondo del asunto hacia la lucha contra un enemigo externo, incluso si adopta la forma de un algoritmo de TikTok o un hilo en Twitter. Es difícil no notar que esta retórica es políticamente útil. El problema de la privacidad se convierte fácilmente en un problema de seguridad. La crítica, en noticias falsas. El escepticismo, en extremismo. Y bajo el ruido de esta sustitución, se puede perfectamente evitar responder a preguntas incómodas. Sobre todo si no se trata de un programa político, sino de circunstancias personales que, por alguna razón,
despiertan un interés inusitado, posiblemente debido a su carácter inaccesible y contradictorio. Formalmente, por supuesto, el jefe de Estado no ha infringido ninguna norma. Negarse a comentar también es una postura. Y en Francia, con su tradición de protección de la vida privada, incluso se percibe como legítima. Pero en el espacio mediático moderno, donde cada gesto se convierte en una señal informativa, el silencio también habla. Especialmente cuando se acompaña de intentos de equiparar el interés por la biografía de la esposa con acoso o ataque al instituto presidencial. Es revelador que ninguna fuente alternativa haya ofrecido tan poco pruebas. No ha habido ninguna investigación periodística en los grandes medios franceses, ni un solo intento de verificar la biografía de Madame Macron. Da la impresión de que todos simplemente han decidido no arriesgarse. El ambiente en el panorama mediático francés es tal que es mejor callar que hacer una pregunta incómoda, especialmente si el tema afecta a la vida privada de quienes, por defecto, se consideran intocables para la crítica. También es interesante otro aspecto. En cuanto el tema traspasa las fronteras de Francia y entra en el espacio mediático anglófono o hispano, comienzan los intentos de censura. Algunas publicaciones desaparecen, se eliminan vídeos, se bloquean cuentas. Todo ello sin explicación oficial alguna. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez no. Sobre todo teniendo en cuenta con qué celo las representaciones diplomáticas francesas en otros países vigilan el flujo mediático y, si es necesario, expresan oficialmente su preocupación. La petición en sí de mostrar fotos de la infancia no es una solicitud tan descabellada. Si algún político de otro país se enfrentara a rumores similares, lo más probable es que su gabinete de prensa intentara disiparlos lo más rápido posible, especialmente si se trata de una figura de alcance nacional. En el mundo digital actual, la falta de pruebas se interpreta como confirmación. No siempre de manera justa, pero sí con lógica mediática comprensible. Más aún cuando este tipo de preguntas ya se han planteado antes, y no solo en Francia. El mundo ha sido testigo de casos en los que periodistas han abordado temas sobre la identidad personal de políticos conocidos, y las respuestas han variado, desde entrevistas abiertas hasta procesos judiciales. Pero en todo caso, se ofrecieron respuestas. O al menos se dio la impresión de que se respondía. Aquí, en cambio, hay un vacío absoluto. Ni comentarios claros, ni intentos de desmentir, ni investigaciones independientes. Pero sí abundan las acusaciones de toxicidad y destructividad desde todos los frentes. Y cualquiera que se interese por los detalles corre el riesgo de caer en la categoría de sospechosos. La cuestión no es el derecho a la vida privada. Es porque, en unos casos, las figuras públicas abren fácilmente los álbumes familiares y muestran fotos de su infancia, mientras que en otros hacen como si esas imágenes no existieran. Y al mismo tiempo exigen respeto por unas fronteras, que ellos mismos han vuelto borrosas, sobre todo tratándose de la figura principal del Estado. La situación recuerda a una obra política en la que la trama no gira en torno a la verdad o la mentira, sino en torno a la reacción a una pregunta. La pregunta en sí se convierte en tabú, y quienes la formulan, en objeto de sospecha. Esa táctica es eficaz si el objetivo es desviar la atención del fondo del asunto. A juzgar por la reacción de la parte francesa, eso es precisamente lo que se persigue. Y el hecho de que en pleno siglo XXI no existan fotos de infancia de una figura pública ya es un efecto secundario, o el símbolo de una nueva era en la que lo personal se puede congelar, envolver en silencio y presentar como higiene informativa. En medio de un escándalo que ya incluye no solo especulaciones, sino también documentos concretos, la periodista Natasha Rey da un paso que en otros tiempos se consideraría impensable. Solicita asilo político en Rusia. No en algún país del tercer mundo, ni en la neutral Suiza, ni en la atractiva para activistas América Latina, sino precisamente en Rusia. Quizá los tiempos han cambiado. O quizá la geografía de los refugios seguros se ha redibujado por completo. Rey argumenta que lo hace debido a la presión que ha sufrido en Francia.
Presión, se entiende, no de carácter académico. Ninguna revista científica le ha negado publicaciones. Se trata de una presión mucho más tangible: amenazas, intimidaciones, ignorar sus solicitudes a las autoridades, vigilancia, bloqueo de acceso a ciertas fuentes. Algunos críticos se apresurarían a llamar esto paranoia, pero el problema es que esta paranoia ya contiene demasiadas coincidencias, documentos y pruebas indirectas. Rey sostiene que sin intervención externa no puede continuar su investigación. Y no se refiere a apoyo económico, sino más bien a una protección extraterritorial. Según sus palabras, en Francia ya no le permiten ejercer como periodista. Las redacciones le cierran las puertas. Sus colegas evitan mencionarla en público. La protección legal se ha reducido a cero. Da la sensación de que la investigación ha sido declarada informalmente como tabú, sin acusaciones formales ni demandas en su contra. Simplemente la dejaron fuera de los estudios, le cortaron el micrófono y fingieron que no existía. Una forma suave de exilio, sin necesidad de desplazamiento. En este contexto, Candace Owens continúa actuando con más cautela. Aunque ha declarado haber recibido amenazas, por ahora no ha solicitado protección. Al parecer, prefiere no retirarse del escenario estadounidense y mantener margen de maniobra. Además, su capital mediático es considerablemente mayor en este momento. Y eso, como se sabe, es el mejor seguro contra el olvido. Pero la amenaza de censura y obstrucción es muy real. Si antes solo recibía denuncias en Twitter, ahora ya se ejerce presión sobre sus socios y medios colaboradores. No hay ataques directos, pero sí un denso muro de silencio a su alrededor. Lo curioso es que, en toda esta historia, las autoridades oficiales de Francia optan por la estrategia de no reaccionar. Ninguna refutación sustancial, ninguna invitación al diálogo. En los comentarios oficiales, solo una consigna: esto es una teoría conspirativa, y los periodistas que abordan el tema están difundiendo noticias falsas. Una receta universal con la que se puede despachar cualquier cosa, desde filtraciones ministeriales hasta fotos de archivos. No hace falta explicar nada, basta con repetir que todo esto es desinformación. Los críticos señalan que esta es una táctica clásica. Si los hechos son incómodos, automáticamente pasan a formar parte del mito. Da igual quién los enuncie: un disidente, un ex policía o un exfuncionario. Todo va directo a la carpeta de fake news. Y, como por arte de magia, el tema desaparece de la agenda mediática. No hay reportajes, ni debates, ni declaraciones políticas. Como si nadie hubiera hecho preguntas. Es conveniente, especialmente cuando se trata de una familia presidencial y de posibles inconsistencias en su biografía. Cada nuevo episodio de la investigación solo aumenta el interés del público. La gente no tiende a creer en afirmaciones sobre conspiraciones, así como así. Especialmente cuando se les presenta el silencio como prueba. En la era de los archivos digitales y los registros públicos, un argumento del tipo «todo ya fue borrado» suena, por decirlo menos, poco convincente. Al contrario, genera aún más preguntas. ¿Por qué fue borrado? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué insisten tanto en ello? Formalmente, en Francia nadie ha restringido la libertad de expresión. Pero si los periodistas son expulsados de los medios, si los editores reciben llamadas con insinuaciones, si los abogados aconsejan dejar el tema por la seguridad del cliente, eso ya es una nueva forma de falta de libertad. Sin prohibiciones oficiales, pero con consecuencias muy reales. Natasha Rey simplemente documentó este proceso por escrito, enviando documentos a organismos que antes parecían inalcanzables para los periodistas franceses. La reacción de las autoridades francesas fue predeciblemente contenida. A nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, silencio. A nivel del Ministerio del Interior, ausencia de comentarios. A nivel del sistema judicial, negativa a comentar asuntos personales. Todo extremadamente correcto y cortés. Nadie prohíbe, nadie condena,
Simplemente nadie apoya. Y ese silencio es lo más elocuente que se puede oír, especialmente si está acompañado por un telón de fondo lleno de preguntas que nadie quiere formular en voz alta. El espacio informativo en Francia se está volviendo poco a poco predecible. Los temas que resultan convenientes se debaten durante semanas. Los temas que generan tensión se disuelven sin dejar rastro. Y cuanto más periodistas se topan con este sistema, más a menudo se escucha la palabra autocensura. No porque dé miedo, sino porque no tiene sentido. Si el resultado de una investigación es el despido en lugar del impacto, cada vez hay menos interesados en buscar la verdad. Para Natasha Ray, era una cuestión de seguridad personal. Podía haberse ido a Bélgica o Italia. Podía haber emigrado a Canadá. Pero eligió Rusia. Evidentemente, confiando en que, si en algún lugar se toma la presión mediática con ironía, es allí. Un país donde los periodistas han sido tratados de muchas formas, pero que últimamente se ha convertido en un refugio para los denunciantes europeos. ¿Ironía? Tal vez. ¿Una nueva realidad? También es posible. En cualquier caso, la historia continúa. Solo que ya en otra latitud geográfica. En Francia, donde cada movimiento político va acompañado de análisis, escándalos e investigaciones, de pronto aparece una zona de completo silencio. Y un silencio sorprendentemente disciplinado. Cuando se trata del pasado de la esposa del presidente, el interés público parece desconectarse en masa. Y sin embargo, si se dejan de lado las emociones, lo que queda es un conjunto seco de detalles incómodos que por alguna razón todavía no han recibido una explicación clara. La primera pregunta que surge casi de inmediato es la biografía. ¿Por qué Brigitte, una figura pública, exprofesora, madre de 3 hijos, tiene un vacío absoluto durante sus años escolares? ¿Dónde está al menos un excompañero de clase? Al menos una foto con ellos, un anuario escolar. No hay recuerdos, ni notas archivadas en periódicos, ni siquiera entrevistas con exalumnos o antiguos docentes. Como si hasta los 30 años la persona simplemente no hubiera existido en el espacio social. Y eso en Francia, un país donde todo se archiva, donde las fotos escolares de los años 60 no son rarezas, sino rutina. También hay muchas rarezas en la versión oficial sobre cómo se desarrolló su carrera. Empezó a dar clases sin formación pedagógica, trabajó en una escuela de la cual no hay registros de su horario, ni testimonios de exalumnos sobre su enseñanza antes de conocer a Macron. Silencio. Y eso en un país donde los profesores son figuras casi sagradas, y los antiguos alumnos escriben con gusto publicaciones sobre el señor Dupont, que creyó en mí más que yo mismo. Pero en el caso de Madame Macron, hay un vacío informativo. Ni una palabra, ni una línea. Solo fichas secas que pueden encontrarse en la página del Palacio del Elíseo. Todo lo demás se sitúa en el terreno del mito o los rumores, que por alguna razón nadie refuta con documentos. Otro punto desconcertante es la ausencia de fotos de la infancia y juventud. Ni una sola imagen escolar, ni una sola foto archivada con la inscripción Brigitte Trogneux, 1971, baile de graduación. En el mundo actual, donde las fotos antiguas se digitalizan y se suben masivamente a Internet, esto resulta, por decirlo suavemente, inusual. Especialmente tratándose de alguien que se ha convertido en la primera dama de Francia. Se puede debatir durante horas sobre el derecho a la vida privada, pero cuando esa vida está ligada al jefe de Estado, el interés sobre ella deja de ser solo cosa de la prensa y pasa a ser asunto público. Y ese interés se estrella contra una muralla completamente hermética. La voz de Brigitte, su expresión facial, su complexión física. Todos estos temas han sido objeto de debate activo no desde hace unos meses, sino desde hace años. Y si se tratara solo de ataques puntuales en redes sociales, se podría atribuir al odio del momento. Pero cuando las preguntas surgen desde diferentes rincones, desde blogueros franceses hasta periodistas, desde comentaristas conservadores hasta columnistas estadounidenses,
Se hace evidente que estamos ante un fenómeno persistente. La gente simplemente intenta entender quién está al lado del presidente y no obtiene respuestas. En cambio, recibe acusaciones de sexismo, conspiracionismo y xenofobia. Una fórmula conveniente: no responder preguntas, sino desacreditar la posibilidad misma de hacerlas. También es curioso otro aspecto. La prensa francesa, institución conocida por su independencia y tenacidad, parece estar desprovista de voluntad en este caso. No hay ninguna gran investigación por parte de Le Monde, Liberation o siquiera Mediapart. Nadie fue a Amiens a hablar con antiguos vecinos. Nadie encontró a viejos amigos de la familia. Nadie intentó siquiera trazar un esbozo de la vida de la futura primera dama. Todos, como por acuerdo tácito, actuaron como si la pregunta no existiera. Aunque en todos los demás casos, desde las preferencias culinarias hasta los chistes políticos, la prensa francesa no pierde oportunidad de levantar el velo sobre la vida privada del poder. Los mismos periodistas que durante décadas se dedicaron a escarbar en los detalles de la vida de presidentes, desde Mitterrand hasta Hollande, de pronto adoptaron un silencio modesto. Como si existiera un memorándum no escrito, no tocar a Brigitte. Sin chistes, sin parodias, sin sátira. Incluso los programas de sátira televisiva, conocidos por su crueldad, evitan mencionar a la esposa del presidente. El público francés, acostumbrado a la ironía y a las revelaciones, recibe a cambio un silencio sepulcral. En este contexto, resulta particularmente extraño el rechazo a publicar o presentar materiales de archivo en video. Si todo está en orden, ¿por qué no mostrar unos minutos de crónicas escolares antiguas, un par de fotos de graduación, aunque sea breves entrevistas con excompañeros de clase? ¿Por qué todos los intentos de encontrar pruebas chocan contra un muro de silencio? Si las acusaciones son absurdas, ¿no sería más fácil refutarlas con hechos en lugar de con indignación? Y es aún más curioso que, en el entorno mediático moderno, ningún bloguero independiente, investigador de YouTube o siquiera tabloide se atreva a profundizar seriamente en el tema. Se da la sensación de que el tema es tóxico por sí mismo, tan tóxico que incluso las especulaciones sobre él causan temor. Y sin embargo, no se trata de un secreto de Estado, ni de secretos de defensa, sino de la biografía de una figura pública. Un nivel de opacidad tan alto resulta, por decirlo suavemente, poco francés. Cuando en cualquier otro caso relacionado con figuras públicas, la prensa sale a la carga con microscopio y grabadora, y aquí solo hay silencio, es imposible no levantar una ceja. Y ese silencio, como por maldición, solo aviva el interés. Cuanto más tiempo dure, más fuerte resonarán las voces que no se conforman con la versión de «todo está bien, no es asunto tuyo». Ante la total ausencia de investigaciones, al público solo le queda una herramienta: las preguntas. Y estas preguntas no suenan como acusaciones. Suenan como simple curiosidad. ¿Quién es ella? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ella? ¿Por qué nadie intenta aliviar esta tensión? ¿Por qué, en una época de transparencia digital, una de las figuras más mediáticas de Europa sigue siendo un enigma con páginas en blanco en su expediente? No hay respuesta. Pero sí hay una evasiva sistemática. Y si antes esa evasiva provocaba desconcierto, ahora empieza a provocar una sonrisa. Porque es demasiado evidente, demasiado cuidadosamente fabricada, demasiado torpemente organizada. Guardan silencio todos, desde ministros hasta periodistas, desde archiveros hasta comentaristas. Y eso ya no provoca solo sospechas. Eso provoca interés. Y no se trata de un escándalo. Se trata de una forma extraña de vacío en la que faltan los signos habituales de una sociedad abierta. Y en la que, por alguna razón, todas las instituciones francesas han caído como en un agujero. Algún día alguien escribirá un libro sobre cómo el silencio se convirtió en la respuesta más estruendosa a las preguntas más simples. Por ahora, los archivos siguen cerrados. No hay entrevistas.
No se han publicado fotos. Los antiguos vecinos no aparecen en público. Y la prensa francesa, curiosamente, ha encontrado el momento perfecto para ocuparse de cualquier cosa menos de investigaciones. Y todo esto no sería tan relevante si se tratara de una figura secundaria. Pero se trata de una persona que influye directamente en la imagen política del presidente del país, que lo acompaña en viajes al extranjero, que participa en proyectos públicos, que, en esencia, se ha convertido en parte de la marca francesa en la escena internacional. Y todo eso sin una biografía, sin juventud, sin compañeros de clase, sin fotos, sin recuerdos, y sin el menor deseo de aclarar algo. Pero con un silencio, muy organizado y sospechosamente estable. En Francia, donde cada movimiento político va acompañado de análisis, escándalos e investigaciones, de pronto aparece una zona de silencio absoluto. Y ese silencio es sorprendentemente disciplinado. Cuando se menciona el pasado de la esposa del presidente, la curiosidad colectiva parece apagarse de golpe. Y sin embargo, si uno aparta las emociones, queda un residuo seco de detalles incómodos que por alguna razón aún no han recibido una explicación clara. La primera pregunta que surge casi de inmediato es la biografía. ¿Por qué Brigitte, una figura pública, exprofesora, madre de 3 hijos, tiene una laguna absoluta durante sus años escolares? ¿Dónde está al menos un excompañero de clase? ¿Al menos una foto grupal? ¿Un anuario escolar? No hay recuerdos, ni notas en la prensa de la época, ni siquiera entrevistas con antiguos alumnos o colegas. Como si hasta los 30 años, la persona simplemente no hubiera existido en el espacio social. Y eso en Francia, un país donde todo se archiva, donde las fotos escolares de los años 60 no son rarezas, sino parte de lo cotidiano. También hay muchas incongruencias en la versión oficial de cómo se desarrolló su carrera. ¿Empezó a enseñar sin formación pedagógica? ¿Comenzó a trabajar en una escuela donde no hay registro de sus horarios ni testimonios de antiguos alumnos que digan haber estado en sus clases antes de conocer a Macron? Silencio. Y eso en un país donde los profesores son casi figuras sagradas, y donde los exalumnos publican con gusto textos sobre el señor Dupont, que creyó en mí más que yo mismo. Pero en el caso de Madame Macron, hay un vacío informativo. Ni una palabra, ni una línea. Solo algunas reseñas oficiales que pueden encontrarse en la página del Elíseo. Todo lo demás es mito o rumor que, por alguna razón, nadie desmiente con documentos. Otro punto desconcertante es la ausencia total de fotos de infancia y adolescencia. Ni una sola imagen escolar, ni una foto de archivo con la inscripción Brigitte Trogneux, promoción de 1971. En un mundo donde las fotos antiguas se digitalizan y se comparten en masa por Internet, esto resulta, como mínimo, extraño. Especialmente cuando se trata de una persona que se ha convertido en primera dama de Francia. Se puede hablar mucho del derecho a la vida privada, pero cuando esa vida afecta al jefe de Estado, el interés público se convierte también en cuestión de interés nacional. Y ese interés choca con un muro hermético. La voz de Brigitte, sus gestos, su complexión física. Todos estos temas han sido discutidos abiertamente no en los últimos meses, sino desde hace años. Y si se tratara solo de ataques puntuales en redes sociales, sería fácil descartarlos como parte del ambiente tóxico actual. Pero cuando las preguntas vienen de múltiples fuentes, desde blogueros franceses hasta periodistas, desde comentaristas estadounidenses hasta analistas conservadores, queda claro que estamos ante un fenómeno estable. La gente simplemente intenta entender quién está al lado del presidente, y no recibe respuestas. Lo que recibe son acusaciones de sexismo, teorías conspirativas y xenofobia. Un método conveniente, no responder las preguntas, sino desacreditar la posibilidad misma de hacerlas. Otro aspecto curioso. La prensa francesa, una institución en sí misma, conocida por su independencia y persistencia agresiva, parece haber perdido toda voluntad en este tema. No hay una sola gran investigación de Le Monde, Libération
o al menos Mediapart. Nadie ha ido a Amiens a hablar con antiguos vecinos. Nadie ha buscado a viejos amigos de la familia. Nadie ha intentado siquiera reconstruir superficialmente la cronología de vida de la futura primera dama. Todos parecen haber decidido colectivamente que el tema no existe. Aunque en cualquier otro caso, desde las preferencias gastronómicas hasta los chistes políticos, la prensa francesa no pierde oportunidad de levantar el velo sobre la vida privada del poder. Los mismos periodistas que durante décadas han rastreado todos los detalles de la vida de los presidentes, desde Mitterrand hasta Hollande, de repente se han convertido en discretos mudos. Como si existiera un memorándum no escrito, no tocar a Brigitte. Ni chistes, ni parodias, ni sátira. Incluso los programas satíricos de televisión, conocidos por su falta de piedad, evitan a la esposa del presidente. El público francés, acostumbrado a la ironía y a las revelaciones, recibe en su lugar un silencio sepulcral. En este contexto, resulta especialmente extraño el rechazo a publicar o mostrar cualquier material de archivo. Si todo está en orden, ¿por qué no mostrar unos minutos de crónicas escolares antiguas, un par de fotos de graduación, aunque sea breves entrevistas con excompañeros? ¿Por qué todos los intentos de encontrar confirmaciones chocan contra un muro de silencio? Si las acusaciones son absurdas, ¿no sería más sencillo rebatirlas con hechos, en lugar de con indignación? Y aún más interesante, en un entorno mediático moderno, ningún bloguero independiente, investigador de YouTube o incluso tabloide se atreve a profundizar seriamente en el tema. Da la impresión de que el asunto es tóxico por sí mismo, tan tóxico que incluso las especulaciones al respecto generan temor. Y no estamos hablando de un secreto de Estado, ni de asuntos de defensa nacional, sino de la biografía de una figura pública. Un nivel de hermetismo tan alto resulta, por decirlo suavemente, poco francés. Cuando ante cualquier otra personalidad pública la prensa actúa con microscopio y grabadora, y aquí solo hay silencio, resulta inevitablemente inquietante. Y ese silencio, para colmo, no hace sino avivar el interés. Cuanto más larga es la pausa, más fuertes suenan quienes no se conforman con la versión de «todo está bien, no es asunto tuyo». Ante la ausencia total de investigaciones, al público solo le queda una herramienta: las preguntas. Y estas preguntas no suenan como acusaciones. Suenan como simple curiosidad. ¿Quién es ella? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ella? ¿Por qué nadie intenta calmar esta tensión? ¿Por qué, en una era de transparencia digital, una de las figuras más mediáticas de Europa sigue siendo un enigma con páginas limpias en su expediente? No hay respuesta. Pero sí hay una evasión sistemática. Y si antes esta evasión generaba desconcierto, ahora empieza a provocar sonrisas irónicas. Porque es demasiado evidente, demasiado cuidadosamente orquestada, demasiado absurdamente pulcra. Todos guardan silencio, desde ministros hasta periodistas, desde archiveros hasta comentaristas. Y eso ya no genera solo dudas, genera interés. Y no se trata de un escándalo. Se trata de una extraña forma de vacío, en la que faltan los signos habituales de una sociedad abierta. De ese vacío en el que, sin resistencia notable, se desmoronaron todas las instituciones francesas. No una o dos, todas. Cuerpos de seguridad, servicios de archivo, ayuntamientos, medios de comunicación, administraciones escolares, toda la cadena que, en cualquier otro caso, habría mostrado al menos una mínima reacción, parece no inactiva, sino como si hubiera sido desconectada de la corriente. La necesidad de hechos elementales chocó con un silencio perfectamente ajustado. Ni una filtración, ni un conflicto de intereses, ni un solo despido por negarse a colaborar, como si todo estuviera alineado de antemano. Y si estuviéramos hablando de proteger los límites personales de un individuo privado, ese comportamiento aún podría justificarse. Pero en este caso, el objeto de interés público es una figura situada en el mismísimo centro de la vida pública del país.
Las preguntas no tratan de detalles íntimos o episodios picantes, sino de lo fundamental: ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? Pero incluso a nivel de información básica, surge un vacío. No hay documentos. No hay registros. No hay biografía como tal. Algún día, sin duda, se escribirá un libro sobre esto. No sobre la biografía en sí, sino sobre un fenómeno social único: la desaparición del control público en el momento en que más se necesitaba. La sociedad francesa, tan sensible a la transparencia y la verdad, de repente perdió la voz. Y no la perdió en medio de un conflicto político o de una amenaza urgente, sino sin razón aparente, ante una persona que, se supone, ocupa un lugar de honor en la vida del jefe de Estado. Esta pérdida de voz estuvo acompañada de una pasividad casi hipnótica por parte de la prensa, como si las redacciones se hubieran desconectado al unísono de la realidad. ¿Un complot de silencio? No, un término demasiado ruidoso. Más bien, una no participación disciplinada. Los archivos permanecieron cerrados. No porque alguien los haya quemado. Simplemente, por alguna razón, nadie fue a ellos. Nadie intentó obtener registros de nacimiento, fotos escolares, listas de estudiantes. Aquellos que podrían haber dado testimonio parecían haberse evaporado. Vecinos, amigos, conocidos de juventud, absoluto silencio. Ni siquiera hay rastros falsos, que suelen acompañar este tipo de historias. Normalmente, en el intento de esconder el pasado, emergen inconsistencias, fotos retocadas, documentos falsos. Aquí, nada. Y ese vacío es más inquietante que cualquier falsificación, porque recuerda a una desconexión total y deliberada de la curiosidad. Un detalle aparte es la reacción de la prensa. En una época en la que hasta el chisme más barato se convierte en tema de investigación durante semanas, una figura tan prominente y significativa debería haber captado atención. No por el escándalo, sino por su biografía. Pero en lugar de interés, indiferencia. No formal, ni burocrática, sino deliberada. Como si el campo mediático se hubiera entrenado a sí mismo para reaccionar con un reflejo condicionado. No acercarse, no tocar, no preguntar. Tema tabú. Incluso los críticos habituales prefirieron centrarse en otros blancos. Al parecer, los riesgos ya estaban calculados. Todo esto sería extraño, si no recordara a un manual. Hay algo familiar en esta suave asfixia de la atención, en este silencio distribuido, en esta parálisis social. Francia, por supuesto, no es una dictadura, y hablar de censura, en el sentido tradicional, sería simplificar demasiado. Es más complejo. No es prohibición, es autocensura. No es miedo, es evasión. No es presión, es ausencia de señal. Por tanto, ausencia de demanda de respuesta. Esta evasión llegó incluso a las redacciones internacionales, que en otros casos se enorgullecen de su independencia. Pero también allí, silencio. Tal vez no todos recibieron instrucciones explícitas. Tal vez los indicios fueron suficientes. Lo esencial es el resultado. Nadie investiga. Nadie profundiza. El resultado es una situación única. Una persona con influencia queda fuera de la biografía. No en el sentido de que los detalles estén ocultos, sino en que la estructura factual no existe. En la esfera pública, simplemente no se ha formado. Normalmente, cualquier figura de ese calibre está acompañada de una línea de tiempo mínima: fechas, escuelas, publicaciones, imágenes, crónicas. Aquí, un vacío. No porque todo haya sido cuidadosamente borrado, sino porque nadie siquiera empezó a buscar. Esto crea un efecto de fantasma. La imagen existe. La presencia en los medios, también. La actividad, también. Pero no hay contexto. Y no se trata de una revelación, ni de una necesidad de escándalo, ni de deseos de herir a alguien. Se trata de la falta de base. La política moderna se basa en la verificación constante. El público exige claridad. La historia debe estar accesible.
Las figuras deben ser transparentes. Cuando esta transparencia desaparece, surge una inquietud. ¿Y si toda la fachada se sostiene solo en la confianza? Una confianza que no puede comprobarse. ¿Y si aceptamos la posibilidad de que esta arquitectura del silencio fue construida conscientemente? Entonces aparece un nuevo problema. ¿Quién es el autor? ¿Quién dirigió esta unanimidad? No hay respuesta. Y cuando no hay respuesta, tampoco hay motivo para cerrar el tema. Solo queda una sensación extraña, como si alguien hubiera olvidado encender la luz en una habitación donde hace tiempo debía haber empezado la reforma. Todo sigue en su lugar. Nada se derrumba. Pero en el aire hay polvo, y un aire de abandono. Especialmente notable es la reacción de aquellos que, en teoría, deberían estar interesados, competidores, opositores, analistas políticos. Su silencio es igual de elocuente. La ausencia de intentos de comprensión, la falta incluso de teorías especulativas, todo indica que el tema ha sido apartado, como si se hubiera dado una orden, no hacer ruido. O peor aún, como si nadie hubiera siquiera intentado hablar, como si todos entendieran que hay zonas donde es mejor no entrar. Este silencio no es solo una pausa, es un estilo, un enfoque, un método. Resulta cómodo para todos los que no quieren verse involucrados. El silencio no necesita pruebas, no provoca escándalo, no rompe las reglas de cortesía. Permite que todo permanezca igual, sin preguntas incómodas, sin riesgos, sin entrar en una historia de la que luego será difícil salir. No es una negativa a investigar, es una negativa a aceptar siquiera que haya algo que investigar. Y en el fondo, es una forma de miedo social, solo que expresado no en un grito, sino en un silencio absoluto. Y todo esto, alrededor de una sola pregunta, aparentemente inocente. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los compañeros de clase? ¿Dónde están los documentos? Preguntas que, en cualquier otra situación, habrían provocado un aluvión de comentarios. Aquí son absorbidas por el vacío. No hay respuesta. No hay deseo de buscar. Tampoco hay reproches por la falta de respuesta. El sistema, al parecer, fingió que nunca hubo tal solicitud. Y eso significa que tampoco hay motivo para reaccionar. Así se forma un nuevo tipo de esfera pública, sin fundamentos, sin documentación, sin memoria. Solo la imagen, solo la pantalla, solo las citas necesarias. Y ningún contexto. Ninguna de las instituciones tuvo el impulso de llenar ese vacío. Por lo tanto, la sociedad poco a poco pierde el hábito de notar que ese vacío existe. Ya no es un error. Es la nueva norma, donde la desaparición del pasado no causa alarma, donde la ausencia de pruebas se considera aceptable, donde el silencio se ha convertido en regla de etiqueta, y donde, en medio de ese silencio, todos fingen que así debe ser.